Vamos a hablar un poco sobre el órgano principal, o por lo menos el más conocido, del sistema nervioso central. Es decir, vamos a hablar del cerebro. ¿Cómo está formado el cerebro? Primero, una cosa muy importante para comentar con respecto al cerebro es que el campo de estudio del cerebro, las neurociencias, son un campo de estudio que está claramente descubriendo cosas nuevas todo el tiempo. Así como durante el siglo pasado el ADN, el estudio del ADN, de la biología molecular del ADN, fue el que permitió hacer descubrimientos muy grandes en poco tiempo, este siglo es el estudio del cerebro, uno de los campos de la biología en mayor desarrollo. ¿Qué podemos decir del cerebro? Bueno, si nosotros miramos el cerebro, bueno, primero vamos a hablar del cerebro del humano, que es el cerebro más desarrollado de todas las especies que conocemos. Nosotros, cuando somos chiquitos, tenemos un cerebro que pesa más o menos unos 300 gramos y en poco tiempo, en 2-3 años, triplica su peso y de hecho continúa creciendo más o menos hasta que tenemos 20 años, que llega a pesar 1,5 kg más o menos en promedio. De todas las especies animales, nuestra especie es la que tiene un cerebro más pesado en relación al peso corporal. O sea, somos los que tenemos el cerebro más grande en relación a nuestro cuerpo, porque si comparo el cerebro de una ballena con el mío, el de la ballena es mucho más pesado, pero en relación al tamaño corporal somos la especie que tiene el cerebro más grande. O sea que nuestro razonamiento y nuestro modo de pensar está alojado en el cerebro, aunque tenemos muchas cosas en común con el cerebro de muchísimas especies. Una cosa característica de nuestro cerebro es que tiene todas esas rugosidades que ustedes ven, que el cerebro es arrugadito. Ya sabemos que la parte externa del cerebro, que es la sustancia gris, la corteza del cerebro, que es donde se alojan los somas de las neuronas, es lo que permite realizar actos voluntarios. Eso pasa así en todos los animales que tengan cerebro. Pero si yo miro un cerebro de animal que no es arrugadito, que es liso, eso quiere decir que ese cerebro tiene menor superficie específica. Cuanto más arrugado es el cerebro, más capacidad de procesamiento tiene, porque aumenta la superficie. De hecho, la superficie de nuestro cerebro, que ustedes lo ven y no es muy grande, pero con todas esas arrugas hace que tenga 1 metro cuadrado de superficie de corteza. Comparado con lo que sería si no tuviera, sería por lo menos 4 o 5 veces menos. ¿Qué tiene nuestro cerebro de particular y el cerebro de todos los mamíferos? Que lo podemos dividir en dos hemisferios. O sea, lo partimos por la mitad y tenemos a nuestra izquierda lo que llamamos el hemisferio izquierdo, vamos a ponerlo de este lado, y a la derecha el hemisferio derecho. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Qué podemos decir con respecto a los hemisferios? Recordemos que nosotros, cuando estudiamos ciencia, hacemos clasificaciones para entender mejor las cosas, pero esto no quiere decir que las cosas sean así taxativamente. Lo hacemos para entender. El único modo de entender que tenemos es clasificar. Así que hay que tener cuidado cuando uno quiere simplificar las cosas. ¿Cómo se puede simplificar? Bueno, hay mucha pseudociencia diciendo, tenés que entrenar el hemisferio derecho para tal cosa, tenés que entrenar el hemisferio izquierdo para tal otra. Esto no es real. Hay muchos mitos con respecto al cerebro. Uno de los mitos es, usamos solamente el 10% del cerebro, tenemos un 90% que no usamos. ¿Qué pasaría si lo usáramos? No es verdad, usamos todo el cerebro todo el tiempo. Que no entendamos bien cómo funciona y que las capacidades que tiene el cerebro escapan a nuestro entendimiento es otra cosa, pero lo usamos por entero. Todo el cerebro funciona a la vez, no hay zonas que no tenemos funcionando. ¿Qué podemos decir realmente que sepamos de los hemisferios? Bueno, primero que están conectados por un sector de sustancia blanca. Recordemos que la sustancia blanca son axones con mielina, que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso conecta a los dos hemisferios, es decir, que los hemisferios trabajan en combinación, pero hacen algunas cosas distintas. ¿Qué cosas distintas? Por ejemplo, el hemisferio derecho en el tallo encefálico cruza los axones y domina el lado izquierdo del cuerpo. Y el hemisferio izquierdo también en el tallo encefálico cruza los axones, se cruzan y domina el lado derecho del cuerpo. Esto quiere decir que cada vez que yo levanto la mano derecha, esa orden vino de mi hemisferio izquierdo, y cada vez que levanto la mano izquierda, esa orden vino de mi hemisferio derecho. Entonces, rápidamente uno puede saber que las personas que manejan bien el lado derecho del cuerpo, que son diestros,
tienen un dominio preponderante del hemisferio izquierdo en el dominio corporal. Y lo opuesto sucede con las personas que son zurdas, que dominan mejor el lado izquierdo del cuerpo. Tienen un dominio del hemisferio derecho, un dominio en el control de los músculos del cuerpo, pero no tiene por qué ser un dominio en las tareas que domina ese hemisferio. Hay algunos estudios que demuestran que los hemisferios se especializan en algunas cosas, aunque no ocurre así en todas las personas. Y lo que voy a decir ahora no quiere decir que las personas zurdas tengan preponderancia de estos dones y las personas diestras de estos otros. No, no quiere decir eso. Pero, a ver, el hemisferio derecho es el hemisferio donde generalmente radica el procesamiento lógico, la producción del lenguaje, la capacidad de hablar y de entender los números y del razonamiento lógico. Y el hemisferio izquierdo está vinculado a la ubicación espacial, a la intuición o a la creatividad. Esto no quiere decir que las personas zurdas son creativas o las diestras son creativas o son buenos en matemáticas. No quiere decir eso. Tengan cuidado con esas simplificaciones. Quiere decir que realmente el hemisferio derecho tiene preponderancia de esas cosas que dije y el izquierdo de esas otras, en general para la población. De todos modos, un ser humano completo tiene el trabajo coherente de ambos hemisferios, conectados por el cuerpo calloso. Si el cuerpo calloso se daña, o si a una persona se le extrae el cuerpo calloso y los hemisferios funcionan de modo separado, ahí se han hecho estudios donde demuestran que el hemisferio derecho tiene estas características vinculadas a la creatividad o a la intuición, y el izquierdo tiene estas características vinculadas más que nada al lenguaje y a lo lógico. Ahí se han hecho estos descubrimientos. Yo también puedo dividir el cerebro en lóbulos para su estudio. Y de ese modo voy a tener, vamos a dibujar el cerebro de costado mejor. Vamos a tener un lóbulo frontal, que sería la parte de adelante, que de hecho es la parte que nosotros, los seres humanos, tenemos mucho más desarrollada que otros mamíferos. Es donde está alojada nuestro razonamiento lógico. Tenemos lóbulos parietales. Yo lo estoy marcando acá como un lóbulo, pero como son dos hemisferios, son todos lóbulos pares. Es decir, hay dos lóbulos frontales, hay dos lóbulos parietales. El parietal está acá arriba. Los lóbulos temporales, o el lóbulo temporal, que están acá al costado. Y los lóbulos occipitales, o el lóbulo occipital, que está acá atrás. Ahora, nuevamente, yo voy a decir algunas cosas de cada lóbulo, pero esto es una simplificación. Es un error pensar que un lóbulo hace una cosa y otro no hace nada, porque el cerebro actúa como un órgano coherente. Hubo momentos de nuestra historia donde se creía que realmente una parte del cerebro servía para algo, y de hecho se llamaba frenología esto. Se medía con un calibre el tamaño del cráneo de las personas, que más o menos sigue la forma del cerebro, y se pensaba, por ejemplo, si tenés la cabeza de esta forma vas a ser mejor para tocar el piano, si tenés la cabeza de esta forma capaz que vas a ser una persona violenta. Eso sabemos hoy que no es así, y por eso es un exceso o una simplificación pensar eso. Pero sí sabemos que hay algunas actividades que están preponderantemente alojadas en ciertos lóbulos que ahora vamos a explicar. Una cosa que quise decir, y me colgué hablando de otra cosa al principio, yo les dije que el cerebro pesa unos 300 gramos y que triplica su peso a los primeros 3 años de vida y que luego alcanza la madurez más o menos a los 20 años, pesando 1,5 kg. ¿En qué se basa este aumento del peso del cerebro? No se basa en la cantidad de neuronas, porque nacemos más o menos con una cantidad fija de neuronas, que de hecho empiezan a morirse, y cuando se muere una cantidad suficiente es que en cierta medida vamos envejeciendo. Lo que aumenta el tamaño del cerebro es el aumento de la mielinización. O sea, la grasita esa que cubre el axón, la producción de mielina, que en el cerebro ocurre gracias a los oligodendrocitos, las células gliales que ya vimos en videos anteriores. El aumento de la materia, de la sustancia blanca, de la mielina en el cerebro, es uno de los rasgos que aumenta su peso. También el crecimiento de los axones y la producción de sinapsis, de uniones entre dendritas, que estas uniones entre dendritas están alojadas principalmente en la sustancia gris, ya sea en la corteza o en el núcleo, en los núcleos cerebrales. Para saber lo que eran los núcleos, vean el video anterior. Una cosa interesante con el desarrollo del cerebro es que nosotros generamos un montón de sinapsis cuando somos chiquititos, y las vamos destruyendo a medida que no las usamos.
Por eso los nenes tienen o las nenas tienen mucha más facilidad para aprender a tocar instrumentos musicales, para aprender a hacer deportes, para aprender idiomas nuevos, porque tenemos un montón de cableado. Es como que hacemos una computadora conectando un montón de cables y después empezamos a cortar conexiones, las que no vamos a usar, hacemos una poda. O sea, nuestro cerebro lo podamos, hacemos una poda de nuestro cerebro. Es una selva llena de sinapsis cuando somos chiquitos que empezamos a podar de acuerdo a lo que usamos. Como al principio tenemos un montón de conexiones, es más fácil generar circuitos cuando somos chicos que cuando somos grandes. Esto no quiere decir que no se puedan generar. Hay un montón de actividades que generan sinapsis nuevas y que conviene hacer. Estudiar es una de ellas. Pero nosotros empezamos a destruir sinapsis cuando somos chicos. Ya en los primeros años de vida empezamos a destruir sinapsis. Por eso es ideal aprender cosas nuevas cuando uno es chico. Por eso se dice que un nene o una nena chiquito son esponjas, porque realmente pueden absorber todos los conocimientos. Bien, vamos entonces ahora a ver la función de cada lóbulo. El lóbulo frontal es el lóbulo donde radica nuestra capacidad de hacer previsión de cosas, donde nosotros tenemos el freno de nuestras acciones, donde podemos organizar nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decidir qué quiero hacer, organizarme, programar, poner un freno a mis instintos, poner un freno a mis deseos. El lóbulo frontal es el lóbulo que más tarda en madurar. Termina de desarrollarse superado los 20 años. Por eso no es lo mismo el control de uno mismo que tiene un nene, que tiene un adolescente o que tiene un adulto. Un adulto tiene mucho más control de sí mismo que un niño, una niña, un adolescente o una adolescente. Porque el lóbulo frontal está maduro. O sea, uno puede juzgar mucho más a un adulto que comete un acto que no pudo medir, que no pudo controlar, un deseo que no pudo controlar, que llevó a hacer algo malo, puede jugar con mucho más severidad a un adulto que a un niño o un adolescente, porque en el adolescente el lóbulo frontal no está del todo madurado. Esto no quiere decir que uno pueda hacer cualquier cosa, simplemente quiere decir que ustedes pueden entender cuando les cuesta organizarse, o les cuesta programar su vida, o poner límite a los deseos que tienen, que es algo normal. El modo de que puedan lograrlo es entrenarlo. Entrenen, organicen su tiempo, organicen su vida, limiten las cosas que los hacen mal y aumenten las cosas que los hacen bien. El lóbulo parietal, que es el lóbulo que está acá arriba, es un lóbulo de integración. Integra la información de todo el cerebro. Es un lóbulo que está vinculado a la memoria, que está vinculado también a la producción del lenguaje. Pero sobre todo es un lóbulo donde se integra información de los demás lóbulos. Los lóbulos temporales que están acá, bueno, ahí procesamos el olfato, ahí procesamos los sonidos. En otros animales, por ejemplo en mi gata, las partes del cerebro que procesan sonidos, que procesan la visión o que procesan el olfato, ocupan mucho su cerebro. En el ser humano, el procesamiento de los sentidos no ocupa mucho cerebro, porque tenemos mucho cerebro ocupado en programar nuestra vida, en asociar información para generar pensamientos. Por eso no olemos tan bien como los gatos y los perros, no vemos tan bien como otros animales, o no escuchamos tan bien como otros animales, porque limitamos esos sentidos para aumentar el espacio del cerebro que nos permita procesar información diversa. Entonces, en el lóbulo temporal procesamos sonidos, procesamos olfato y también está vinculado a la producción del lenguaje. Y en el lóbulo occipital, que es acá atrás, procesamos la visión. Esto es curioso porque vemos de frente, pero acá atrás es donde procesamos la vista. Si dañamos la parte posterior del cerebro, el lóbulo occipital o los lóbulos occipitales, podemos quedarnos ciegos. Y en cambio, si dañamos la parte frontal de nuestro cerebro, no nos vamos a quedar ciegos, pero podría cambiar nuestra conducta. Hay casos, un caso muy popular es el de Phineas Gage, si lo quieren lo pueden buscar en internet, que era una persona de poco más de 20 años, que trabajaba en una actividad minera, hacía pozos, y sin querer se perforó el lóbulo frontal con uno de los caños con los que trabajaba, atravesó su cerebro, le sacaron el caño y siguió vivo con salud, pero empezó a ser una persona violenta, una persona que no podía medir muy bien sus enojos. Ojo, que también en base a estas deducciones se practicaban lobotomías, perforaciones en el cerebro para moderar el humor de las personas, lo cual tampoco está bien. Hay mucha información en este video. Le pido que lo vean 2 o 3 veces, que cualquier duda que les salga la hagan en el video o de modo público en la plataforma, y que lo que quiero que les quede claro es cómo está dividido el cerebro, tanto en el hemisferio como en los lóbulos, y bueno, a estudiar.